Aquí. Listo. Ahí. No creo que este es el de ustedes. Ya, se escucha bien y... Esperen, todavía no se ve. Ok, acá. Y ahora sí. Se escucha y se ve, ¿verdad, chicas? ¿Me confirmo, por fin? Sí, Sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Ya. Entonces, hoy tengo una clase bien bonita, que es de nutrición. En realidad, esta es una clase muy bonita y es fácil. Ya lo vamos a hacer lo más tranquilo posible para que todo se pueda comprender fácilmente. Entonces, vamos a empezar primero por mencionar y recordarles lo que es el páncreas endocrino, ¿verdad? Tenemos que la unidad funcional de este órgano va a ser los islotes de Langerhans. ¿Sí? Aquí tenemos diferentes tipos de células, por ejemplo, las tipo alfa, que vendrían a ser las que secretan el glucagón, ¿no? Las alfa están aquí, que son aquí, poquitas. Luego tenemos las células beta, que ya son mucho más grandes, vemos acá, pero un poquito más grandes, en realidad. Estas secretan la insulina, ¿verdad? Luego van a estar las células delta, las que se encargan de secretar la somatostatina. Luego tenemos las células G, que también secretan gastrina, y las células F del péptido pancreático. Las que más nos van a importar en este caso son glucagón y la insulina, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que va a haber una regulación. Todo en nuestro cuerpo tiene una homeostasis, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nuestra glucosa está alta en la sangre, esto va a causar, o esto va a mandar, por así decirlo, señales, y esto va a generar que se secrete la insulina. Entonces, el estímulo más fuerte para la secreción de insulina vendría a ser la glucosa alta en sangre. Entonces, la glucosa está alta en sangre, se secreta insulina, y esta insulina lo que se encarga de hacer es esto de aquí. El glucógeno la glucosa la va a convertir en glucógeno, como se ve aquí. La glucosa en glucógeno. La glucosa, el glucógeno, va a ser el almacén de esta glucosa. O sea, la almacena, simplemente la va a guardar dentro de las células para que no esté libre en sangre, ¿verdad? En cambio, lo que va a hacer el glucagón es cuando la glucosa está baja, hacer lo contrario. Este glucógeno, que era el almacén de la glucosa, lo va a destruir y lo va a hacer nuevamente glucosa para poder subir nuevamente el azúcar en la sangre. Nada más, eso es lo único que para lo que nos sirve la insulina y el glucagón, que es lo que me interesa que esté. Entonces, glucosa alta, se secreta insulina, se mete la insulina en la célula. Glucosa baja, se secreta glucagón, se saca la glucosa de la célula para elevar la glucosa en la sangre. Entonces, esta hormona insulina, que es la más importante que vamos a ver, es una hormona que es anabólica. ¿Qué significa esto? Que el anabolismo es el sintetizar, ¿verdad? El crear o hacer otras biomoléculas. Entonces, ¿qué va a estimular esta insulina? Y estimula la captación de la glucosa, como ya lo hemos visto, de las células, ¿verdad? Las células del hígado, las células del músculo, del tejido adiposo. Entonces la capta, la mete, no va a estar libre en la sangre. Hace glucólisis, va a estimular la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? La destrucción de esta glucosa, o sea, la utilización de la glucosa como fuente de energía, ¿sí? Luego está la síntesis de lípidos, o sea, también ayuda a sintetizar lípidos, a sintetizar y captar los ácidos grasos para la síntesis de proteínas, o sea, ayuda a construir todo, lípidos, proteínas, y a evitar que se degrade lo que es el glucógeno, ya el almacén. Entonces va a inhibir la gluconeogénesis, que vendría a ser la utilización de energía a partir de otros sustratos, por ejemplo, a partir de lípidos, a partir de proteínas. Evitan que éstas se destruyan. Por eso lo que evita es la glucogenolisis, o sea, la destrucción de este glucógeno, ¿verdad? La lipólisis también evita que se destruyan los ácidos grasos y también la proteólisis, o sea, evita que se destruyan proteínas, ¿ya? Por eso es una hormona anabólica, porque permite que estas otras biomoléculas no se destruyan y permite la síntesis de las mismas.
¿Ya, chicos? Entonces no se olviden, la insulina es una hormona anabólica. ¿Por qué? Porque nos va a mantener nuestras proteínas, a nuestros músculos, va a proteger nuestro tejido adiposo y solo va a estimular la utilización de la propia glucosa. Entonces, la diabetes, que ahora es lo que vamos a ver, vendría a ser un síndrome que es causado por una hiperglucemia crónica, o sea, una elevación de la glucosa en la sangre que se mantiene y es mantenida. El paciente ya, su glucosa siempre está alta. Y esto va a ser debido a deficiencias en la secreción o en la acción de esta insulina. O sea, puede ser que el paciente tenga poca insulina o no tenga nada de insulina, o que tiene algo de insulina, pero esta no es funcional, o sea, no es buena. Y por lo tanto no va a poder ayudar a reducir estos niveles de insulina. Entonces, tenemos varios tipos de diabetes. En realidad tenemos la tipo 1, que ustedes la conocerán como la insulinodependiente, que en realidad no es así porque también la diabetes tipo 2 en estadios avanzados también usa insulina, pero en este caso se usa insulina porque este es un déficit total de insulina. O sea, el paciente con diabetes tipo 1 no tiene nada de insulina. ¿Por qué? Porque a este paciente lo que le ocurre es que sus células beta, que eran las que producían la insulina, se destruyen por un mecanismo autoinmune. Entonces, estos pacientes tienen déficit absoluto de insulina. ¿Qué genes estarían en este caso que podrían estar relacionados? Son los que ven aquí. El HLA, DR3, DR4, hacen que el paciente sea susceptible a este tipo de diabetes. Y el HLA tipo DR2 es un factor protector para este tipo de diabetes. Esto se los pongo porque ha venido en alguno de sus exámenes. La diabetes de tipo 2, en cambio, que es la más frecuente, miren, es del 80 al 90% de todos los casos de diabetes, es una resistencia a la acción de la insulina. O sea, el paciente tiene su insulina, pero este es resistente, o sea, no hace efecto su insulina. Y además tiene una deficiencia relativa, o sea, tiene un poco, pero ya no tiene la cantidad de una persona normal. Y ahorita vamos a ver por qué. Y este es el gen que está relacionado. En la diabetes gestacional, este es otro tipo, es una diabetes que se da entre el segundo y tercer trimestre, y esta tiene otros valores totalmente diferentes a los que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Pero aquí se los dejo, es en el segundo o tercer trimestre, la paciente no tiene que haber tenido ningún antecedente de diabetes antes de la gestación, y el factor de riesgo es un factor de riesgo para que más adelante, luego de que la paciente ya dio a luz, sea diabética. ¿Sí? Otro tipo de diabetes vendrían a ser las monogénicas, como les digo, que puede influenciar algún gen por ahí, enfermedades del páncreas exocrino, endocrinopatías y algunos fármacos, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver primero la diabetes tipo 1. ¿Qué es lo que ocurre en la diabetes tipo 1? Los pacientes con diabetes tipo 1 tienen una susceptibilidad genética, como ya hemos visto, ¿verdad? Estos de aquí, los HLA, DR3 y DR4. Estos pacientes durante algún momento de su vida, sobre todo cuando son muy jóvenes, lo que ocurre es que va a haber un momento, un factor precipitante, ¿ya? De la enfermedad. Entonces, ¿qué puede ser este gatillo o precipitante? Puede ser una infección, puede ser una dieta inadecuada, que por ejemplo a un bebé le hayan dado leche de vaca o que sea alérgico al gluten, cualquier cosa, o alguna infección, toxinas, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, ¿qué ocurre? Se activa esta autoinmunidad humoral y van a empezar a destruirse sus células beta. Primero lo que ocurre es una insulitis, o sea, una inflamación, ¿verdad? Luego de esta inflamación, y bueno, los anticuerpos, para que sepan qué anticuerpos son los que van a actuar aquí en la autoinmunidad, son los anticuerpos antiinsulina, anticuerpos anticélulas beta, anticuerpos anti-GAT65, y bueno, los anticuerpos anticélulas beta también se llaman anti-islote, ¿ya chicos? Entonces, esa es la parte de la autoinmunidad. Entonces, esto genera una inflamación. Y finalmente el paciente va perdiendo, como ven aquí, su número de células beta. Cuando llega más o menos al 50%, menos del 50%, ya tiene el paciente una prediabetes tipo 1. O sea, el paciente ya es de repente intolerante a la glucosa y va disminuyendo poco a poco cada vez más hasta que el paciente se queda sin células beta. Y a este nivel, por ejemplo, cuando ya tiene un 10% nada más de células, empieza con la diabetes. Y usualmente estos pacientes debutan con cetoacidosis diabética, ya que luego lo vamos a ver.
La diabetes de tipo 2, en cambio, es otra fisiopatología, es diferente. En este caso, lo que va a ocurrir es, como vemos aquí, tenemos una glucosa, bueno, todos tenemos una glucosa y una secreción de insulina que es basal, ¿sí? Cuando nosotros comemos, lo que hace la insulina es subir y luego baja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver que se va a afectar? En estos casos, recuerden que la diabetes de tipo 2, el estilo de vida es no saludable, el paciente tiene gran cantidad de tejido adiposo, ¿verdad? No hace ejercicio, nada. Entonces, lo primero es que el paciente es un paciente obeso, tiene todos estos factores que ya hemos visto en la clase pasada. Y lo primero que vamos a ver es que la glucosa postprandial, miren, se va elevando, se va elevando. Es lo primero que se va a elevar, la glucosa postprandial, o sea, después de los alimentos. Y a la vez vemos aquí que la función de la célula beta al principio trata de suplir esta función, o sea, la insulina aumenta porque la glucosa está muy alta. Entonces aumenta y aumenta todo lo que puede hasta que llega un pico en el que ya no puede más la célula beta, ya no puede, está secretando el máximo de insulina que puede y llega un momento en el que empieza a bajar. Ya esta insulina no hace efecto. A esto se le llama la resistencia a la insulina, o sea, la insulina está alta, 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 ¿sí? Y la glucosa al principio va a estar normal y poco a poco va a ir aumentando, aumentando, por más que la insulina esté alta, ¿ya? Porque ya empieza a dejar de hacer su efecto. Hasta que llega un momento en el que el paciente ya no puede más y empieza a disminuir este nivel de la insulina, poco a poco. Entonces, ahí tendremos la intolerancia a la glucosa. El paciente le dan sus 75 gramos de glucosa para hacerle su prueba y va a salir alterada esta prueba. Ahorita le vamos a ver las pruebas que se hacen. Y poco a poco el paciente va a ir de la intolerancia a la diabetes y en casos muy extremos y en el que el paciente no se cuida, la hiperglucemia descontrolada. La glucosa en ayuno también es otra de las que se altera, ¿verdad? Aquí vemos que es también una de las primeras que se va a alterar. Entonces, recuerden que para que el paciente tenga una alteración de estos niveles de glucosa, de cualquiera de los exámenes, la glucosa en ayunos o la postprandial o la intolerancia, tiene que pasar bastante tiempo. O sea, el paciente ya cuando empieza a tener estos síntomas ya propios de la diabetes, ya el paciente ha perdido prácticamente la mitad de la función de su insulina y ya no hace efecto. Así que tener mucho cuidado con los pacientes a los que se les dice que son prediabéticos porque ellos piensan que pueden seguir haciendo su vida normal y no es así. Una vez que el paciente ya pasa de prediabetes a diabetes, ya no hay vuelta atrás. La diabetes no se cura. Así que si es un paciente prediabético, sí se puede curar. Y ellos son los que debemos tratar siempre de tratarlos y que cumplan con su tratamiento. Entonces, aquí, ¿cuáles son los síntomas más importantes que ya conocemos de la diabetes? Las 4P, ¿verdad? La poliuria, ir mucho al baño, polidipsia, tener mucha sed, polifagia, que es comer mucho, tener mucha hambre, y la disminución de peso, a pesar de todo, de comer bastante y tomar bastante agua, ¿verdad? Ya. ¿Y por qué creen que bajará de peso este paciente? Si hemos hablado un poco de la insulina. Si el paciente tiene una insulina que está baja, ¿qué ocurre? Hemos visto que la insulina lo que estimula es la producción de ácidos grasos, la producción de proteínas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no hay insulina? Se van a destruir, ¿verdad? Porque esto inhibía lo que era la gluconeogénesis, que era la producción de energía a partir de otros sustratos, que son proteínas y los lípidos. Entonces, el paciente con diabetes va a tener poca insulina y por eso es que luego de que el paciente ya fue obeso bastante tiempo, lo diagnostican diabetes y al poco tiempo el paciente se baja poquitito de peso y la gente se preocupa bastante y ellos mismos también se preocupan, ¿no? Porque bajan de peso muy rápido. Entonces, las diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2. Aquí les he puesto el grupo etario que más afecta, los niños, sobre todo en la diabetes tipo 1 y menores de 30 años. En cambio, la diabetes tipo 2 son temas de adultos y ancianos. Pero recuerden que ahora la diabetes tipo 2 ya no solamente es de adultos, hay niños que ya tienen diabetes tipo 2. ¿Por qué? Por todo lo que hemos visto ya en la clase pasada, que ahora la proporción de niños obesos y con sobrepeso es del 40%, ¿no? Entonces estos niños
pueden llegar a ser una diabetes mellitus desde edades muy, muy tempranas. El estado nutricional en la diabetes tipo 1, normalmente su peso es bajo o puede estar normal. En cambio, la diabetes tipo 2, el paciente tiene sobrepeso o tiene obesidad. La predisposición genética es moderada para la diabetes tipo 1, estos genes que vimos que los hacen susceptibles, pero para la diabetes tipo 2 también es muy fuerte. Si un paciente es obeso, si un paciente es obeso y sus hijos pueden nacer obesos nuevamente, ¿no? Eso lo vimos la clase pasada, la predisposición. Si los dos padres de un paciente eran obesos, tenían el 80% de probabilidades de ser obesos. Si uno es obeso, entonces así, es muy fuerte esta predisposición. Y recuerden que la obesidad está relacionada con la diabetes tipo 2. Entonces, lo más probable es que un paciente que no se cuide y sus papás sean diabéticos pueda desarrollar también una diabetes de tipo 2. La clínica en la diabetes tipo 1 es de un inicio brusco. En cambio, en la diabetes tipo 2 es un inicio progresivo, como hemos visto. Entonces, el inicio brusco de la diabetes mellitus tipo 1 usualmente debutan con cetoacidosis, que ahorita vamos a ver lo que es, y la diabetes de tipo 2 debuta con estos síntomas, ¿verdad? O en algunos casos no va a debutar con ningún síntoma. El paciente va a estar normal hasta, como les he mencionado ya, no tiene casi insulina y ahí recién el paciente empieza a sentir estos síntomas. Entonces, cetosis, como les mencioné, en diabetes tipo 1, en diabetes tipo 2 no hay. Y el tratamiento de la tipo 1 es insulina, mientras que la diabetes tipo 2 principalmente se basa en la dieta y luego ya en los antidiabéticos y finalmente en casos ya mucho más avanzados la insulina. Factores de riesgo para esta diabetes, la acantosis nigrica, ¿se recuerdan lo que hemos visto? Esa coloración en el cuello, pliegues, ¿verdad? Que es así como que parece suciedad, que le van a venir las mamás, le van a decir, mi hijo tiene acá, y señora, le limpian y dice, está sucio, parece sucio, pero no sale. O las personas vienen y dicen, me baño, doctora, me baño, y no sale esta suciedad. No es suciedad, es acantosis nigrica. Ya chicos, otro factor de riesgo, hipertensión, ¿ya? Hipertensión y diabetes van de la mano, usualmente. Y glucosa en ayuno elevada, por ejemplo. También síndrome de ovario poliquístico, no haber lactado exclusivamente la leche materna durante los 6 meses y dislipidemias. Recuerden que en pacientes diabéticos, lo he puesto en rojo porque también ha venido en examen, ¿qué ocurre? Hay HDL bajo y triglicéridos altos. Ya, eso no se olvide. Listo, entonces pasamos a la siguiente. En la diabetes tipo 2, que es lo que vamos a ver ahorita, recordar los principales participantes en esta hiperglucemia. A todos los órganos que va a afectar. Esto también se llama el octeto ominoso de la diabetes, ¿no? ¿Qué ocurre en la diabetes? Hay aumento de la gluconeogénesis. ¿Qué era la gluconeogénesis? El obtener energía de otros sustratos que no sean la glucosa. Disminución de la secreción de insulina, ya vimos eso. También hay disminución del efecto incretina. Las incretinas vendrán a ser hormonas que aumentan la duración de la insulina, la secreción de esta insulina. Entonces, por lo tanto, aumentan o son buenas para reducir la glucosa en sangre. Pero esto en la diabetes se ve ya también disminuido. Hay aumento de la lipólisis, de la destrucción de los ácidos grasos, hay aumento en la reabsorción de la glucosa, se reabsorbe más glucosa, por lo tanto hay más glucosa en la sangre, se disminuye la captación de esta glucosa a nivel de los músculos, hay disfunción de neurotransmisores también, y hay un aumento de la secreción de glucagón. Este aumento de la secreción de glucagón se da porque, como el paciente, aquí lo hemos visto, aquí. Entonces, el paciente secreta bastante insulina, ¿verdad? Entonces, no sé cómo explicarles esto. Que el glucagón lo que hacía era aumentar la insulina en sangre. O sea, esto también va a influir bastante en que aumente mucho más la insulina en sangre. Ya chicos, después les explico eso. No me he olvidado esa parte, disculpen. Ya, entonces en el diagnóstico, lo vamos a ver ahorita, el diagnóstico lo vamos a hacer por medio de estas pruebas, ¿ya? Lo normal en un paciente es que la glicemia basal en ayunas, ¿no? Que le piden al paciente, por favor, no coma nada en 8 horas,
Lo normal es que la glucosa en ayunas sea menos de 100. Si al paciente le damos una sobrecarga oral de glucosa, que es esta prueba en la cual se le da 75 gramos de glucosa mezcladita de repente como limonada, porque es muy azucarada esta bebida, debe ser menor de 140. Y si le tomamos una hemoglobina glicosilada a este paciente, debe ser menos de 5.7. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando el paciente es prediabético? Aquí lo que vamos a tener es una glicemia basal o en ayunas entre 100 a 125. Y si le damos una sobrecarga oral de glucosa va a ser entre 140 hasta 190. Y la glicemia perdón, la hemoglobina glicosilada es entre 5.7 a 6.4. Un paciente que ya tiene una glicemia en ayunas mayor de 126, una sobrecarga oral mayor de 200 o una hemoglobina glicosilada más de 6.5, ya es un paciente que es considerado diabético. Ya chicos, pero recuerden que estos valores de diabetes tienen que haberse tomado 2 veces, o sea, no pueden con solamente el paciente se le salió 120, más de 126, ya usted es diabético. No, se le toma 2 veces estas pruebas y no en este orden necesariamente. Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada no se usa como diagnóstico solamente o sea, no, un paciente no va a venir, quiero saber si tengo diabetes y no le van a mandar una hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada nos sirve más para ver si el paciente está controlado, si el paciente es diabético y está cumpliendo con su tratamiento. Y este valor de aquí, que es la glicemia al azar, mayor de 200 que dice aquí, esta se puede tomar y este puede ser el único, o puede ser en una sola prueba que diagnostica la diabetes, pero siempre y cuando este paciente venga con los síntomas, que esté con la poliuria, polidipsia, polifagia y la baja de peso, o que el paciente debute con alguno de estos dos. El paciente que viene con una glicemia mayor de 200 y además viene en un estado hiperosmolar hiperglucémico, o viene con una cetoacidosis diabética, ese paciente lo diagnostican en ese momento de diabetes. Pero si el paciente no viene con esos síntomas y ustedes le toman cualquiera de estas pruebas, se la tienen que repetir. ¿Ya, chicos? Entonces, estas complicaciones que vamos a ver ahorita son las más frecuentes. Esta, la cetoacidosis diabética más frecuente en diabéticos tipo 1 y el estado hiperosmolar más frecuente en diabéticos de tipo 2. Entonces, en pacientes con cetoacidosis diabética, estos tienen el déficit absoluto de la insulina. Por lo tanto, si el paciente no tiene insulina, ¿de dónde va a sacar los sustratos? O sea, ¿de dónde va a sacar la energía? De la lipólisis, ¿verdad? Ya hemos visto. Entonces, se destruyen estos ácidos grasos y esto va a ocasionar cuerpos cetónicos en el paciente. Por lo tanto, estos cuerpos cetónicos generarán la acidosis a este nivel. ¿Verdad? La cetoacidosis es causada por la acidosis justamente por esta destrucción de los lípidos de aquí. En cambio, en el estado hiperosmolar, luego vamos a ver, es diferente. El paciente va a tener la clínica clásica de dolor abdominal, los vómitos, náuseas, va a sentirse muy... por lo mismo que el paciente tiene una acidosis. Respiración de Kussmaul, puede tener esta halitosis, aliento a manzana, clásico le dicen, y es más frecuente en diabetes tipo 1, como ya mencioné. El laboratorio, esto es muy importante, ¿sí? En pacientes con cetoacidosis diabética, la glucosa está más de 250 y va a tener la acidosis metabólica, ¿verdad? Con anión GAP elevado. ¿Esto qué significa? Que el paciente tiene un pH menos de 3, tiene un bicarbonato en menos de 18 y tiene un anión GAP mayor de 10. Sumado a esto, el paciente tiene cetonas, ya sea en orina o en sangre. Entonces, esos son los criterios para que ustedes diagnostiquen una cetoacidosis diabética. Glucosa más de 250, acidosis metabólica con anión GAP elevado y cetonas en orina o en sangre. En cambio, el estado hiperosmolar hiperglicémico es una hiperglicemia mucho mayor, es marcado. Entonces, esto lo que va a ocasionar es una diuresis osmótica. ¿Por qué? Porque la glucosa, al eliminarse más glucosa en la orina, jala también agua. Entonces, el paciente se deshidrata bastante, disminuye mucho la volemia y el paciente va a tener una hiperosmolaridad. ¿Por qué? Porque tiene demasiada glucosa en sangre, como vamos a ver ahorita. Y porque se elimina bastante volemia. Entonces, ¿qué tiene ese paciente? Ese paciente va a estar muy deshidratado, con alteración de conciencia, puede entrar en shock. La glucosa, como vemos aquí, es más de 600 y la osmolaridad más de 320. Recuerden que la osmolaridad normal está entre 280 y 290, entonces
más de 320, más glucosa en 900, ya, este paciente tiene un estado hiperosmolar, hiperglucemia. Ambas son emergencias. ¿Sí, chicos? ¿Qué complicaciones nos va a traer esta diabetes? Tenemos de tipo microvascular, como son la retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética. Y las macrovasculares, las enfermedades coronarias, también eventos cerebrovasculares y enfermedades arteriales periféricas, ¿no? Y otras complicaciones comunes, el pie diabético, la disfunción eréctil y también complicaciones dermatológicas. Estos pacientes pueden tener un montón de lesiones dermatológicas. Pero no se olviden nunca de las micro y las macrovasculares. ¿Ya, chicos? El tratamiento en estos pacientes, principalmente la diabetes tipo 1, siempre recuerden insulina basal, que es una insulina, que ahorita vamos a ver, aquí están los tipos de insulina. La insulina basal es una que dura bastante, y luego la insulina prandial. O sea, que el paciente tiene que tomar una insulina que le va a durar prácticamente todo el día, y además una insulina que es una insulina que la va a tomar después de los alimentos. Ahorita les vamos a explicar esto de aquí, los tipos de insulina. Entonces, las insulinas tienen diferentes nombres, pero lo que me interesa es que sepan estos grupos. Hay una que es ultra rápida, que son las Lispro, Aspar, aquí está. Entonces, estas que son ultra rápidas, las ultra rápidas hacen efecto súper rápido, por eso se usan bastante en las emergencias, ¿ya? Entonces, ya, la insulina, aquí lo tengo, ya. Entonces, aquí tenemos las ultra rápidas. Estas, como ven acá, se ponen a veces en el abdomen. El inicio de este efecto es entre 5, miren, algunos hacen efecto inmediato hasta los 15 minutos. El máximo efecto es a la hora, más o menos, o a la hora, a las 2 horas, y termina el efecto rápido a las 5 horas. Luego están las rápidas, que está la regular, y la regular sobre todo. Espérenme, chicos, quiero buscar aquí una parte que tenía de esto. Ya, acá está. Entonces, las insulinas prandiales que tenemos aquí, que son estas de aquí, las ultra rápidas y las rápidas, ya, estas dos. Estas son las prandiales, o sea, estas son las que se usan luego de que el paciente ha consumido sus alimentos, ¿ya? Tenemos las ultra rápidas que les decía que hacen efecto prácticamente inmediato, y las rápidas, que es la regular, que se le llama también cristalina. Esta actúa ya a la media hora, el pico lo tiene más o menos a las 2 horas y termina su efecto a las 6 horas, ¿ya? Entonces, estas sobre todo las usamos en emergencias, estas dos, las rápidas o las ultra rápidas, y también en los pacientes que tienen diabetes de tipo 1, luego de sus alimentos. Y luego están las lentas y las ultra lentas, que ya son su tratamiento diario en estos pacientes, porque hace un efecto más tardío. Hace efecto, por ejemplo, las lentas, que son la NPH o lechosa también, esta de aquí. Estas hacen efecto a las 2 horas, y el máximo efecto es a las 6 horas. Y nos va a durar hasta las 12 horas. Entonces puede tomar solo 2 al día. En cambio, la ultralenta ya esta te dura todo el día y no tiene un pico de acción, ¿ya? Entonces, estas son las que usan el paciente con diabetes de tipo 1. En el diabético tipo 2 nos basamos primero que nada en la dieta y en el ejercicio del paciente. Si este paciente no controla su diabetes y ustedes ven que el paciente necesita sí o sí su tratamiento farmacológico, vamos a iniciar con monoterapia, ¿ya? La elección en monoterapia es la metformina, es la primera elección. Si el paciente, luego de que cumplió con su tratamiento, todo, vuelve a su control y su hemoglobina glicosilada no está en la meta, el paciente ingresa ahora con una terapia dual. O sea, le agregan a la metformina cualquier otro de los antidiabéticos que tenemos. Tenemos un montón. Luego, después de haber cumplido con ese tratamiento, el paciente regresa y no está en meta nuevamente, se le da una terapia triple. O sea, igual, metformina le agregan 2 antidiabéticos. Y si el paciente luego de este control con 3 antidiabéticos no está en meta, se inicia con la insulinoterapia. ¿En qué casos no empezamos con monoterapia? Porque usualmente en todos los casos se empieza así, con metformina.
si el paciente llega con una hemoglobina glicosilada en más de 8.5. Si un paciente le toman su hemoglobina glicosilada y está en más de 8.5, se inicia con metformina y otro antidiabético. Y si el paciente estuviera con una glucosa en más de 300 o una hemoglobina glicosilada en más de 100, en más de 10%, o con síntomas marcados que son la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico que hemos visto, cualquiera de esos casos, el paciente va a entrar a insulinoterapia. No se sabe si esto va a ser para siempre o si el paciente luego de que se recuperó, ¿verdad? Le dimos la insulina, bajó su hiperglucemia, su estado hiperosmolar y luego de repente se le da otro tratamiento, ¿ya? Pero a estos de aquí siempre se les da su tratamiento con insulina, al menos hasta que se regularice esta glucosa y el paciente pueda ingresar a su tratamiento regular. Primero se usa la insulina basal, ¿ya? Esta insulina basal que es la lenta, ¿verdad? La NPH, la argina o cualquier antidiabético, y se puede usar cualquier antidiabético menos las sulfonilureas, que estas causan hipotensión si las damos junto con la insulina. Si en todo caso el paciente no controlara, a pesar que está ya con la insulina basal, le tienen que dar la insulina basal y además una insulina prandial, que es la que damos después de los alimentos, ¿verdad? Entonces, ese es el esquema de tratamiento para los pacientes diabéticos. Recordar que, bueno, aquí se termina diabetes y aquí les he puesto una parte que es importante también porque trata de los alimentos y su índice glicémico, o sea, cómo estos aumentan la glucosa en sangre. Y de aquí les he puesto en rojo lo más importante porque ha venido en sus exámenes. Es recordar que la fructuosa en exceso puede elevar los triglicéridos, el ácido úrico y producir resistencia a la insulina. Así que es importante que recuerden esto y que se acuerden que el índice glicémico es un valor que nos da una referencia de la glucosa pura que tienen nuestros alimentos. Cuando hablamos de un alimento con un índice glucémico alto, o sea que va a elevar bastante nuestra glucosa en sangre, si este tiene un índice glicémico más de 70. Un índice glucémico medio es entre 56 a 69 y un índice glucémico bajo es menos de 65. ¿Ya? Esto es solamente para temas del examen. ¿Ya? Pero todo lo demás que hemos visto es de diabetes. ¿Ya, chicos? Entonces, algo que no haya quedado claro, todo está claro, chicos. ¿Todo claro? A ver. Ya, todo claro entonces. Ya. Ya, acá les quería... Ya, dime. En caso de la detección del paciente diabético, ¿hay alguna recomendación específica? Porque, por ¿De ejemplo, su los dieta? pacientes diabéticos, ajá, exacto, porque los pacientes diabéticos tenía entendido que normalmente no cumplen con o sea, con la dieta que se les da. Son como que eh, los que menos cumplen, me parece. Claro, o ¿Hay sea, si algún? te pones a pensar, un paciente para que llegue a ser diabético ha tenido que comer rico, ¿no? Entonces, a un paciente que tú le digas que ya no va a poder comer sus postres que le gustan, que son súper dulceros, seguro te va a decir, pero doctora, me encanta comer mi tres leches, ¿no? Entonces, estos pacientes es muy difícil, en verdad, sí que hagan dieta, pero se puede, o sea, por eso les digo, es la base. Si el paciente tienes que agarrar al paciente cuando está en su prediabetes. Tú le dices, señor, usted quiere seguir comiendo rico como come ahorita, entonces tiene que hacer dieta y tiene que hacer ejercicio, porque si usted no hace su dieta y ejercicios, va a entrar a diabetes y ahí sí no va a poder comer nada de lo que a usted le gusta. Entonces, asustarlo un poco, porque si no, los pacientes no entienden. Y siempre que el paciente lo encuentres con diabetes, o sea, no le vas a dar dieta y ejercicio y nada más. Al paciente que le encuentras con diabetes, le das su tratamiento, le das la metformina. Y por eso tienen controles. Si el paciente no está en meta, porque se le toma la hemoglobina glicosilada, y esta hemoglobina, me olvidé decirles, nos da un promedio de la hemoglobina que ha tenido el paciente en 3 meses. Entonces, el paciente que viene y te dice, sí, sí, cumplido con la dieta, y tú le sacas su hemoglobina glicosilada, vas a ver que el paciente seguro
comió rico todos los 3 meses y, y volvió y dijo, ya, esta semana que me toca la regulación, voy a hacer dieta, ¿ya? Acá tengo una paciente con diabetes, entonces hace su dieta la semana y dice, sí, doctor, sí cumplí con mi tratamiento. Llega y la hemoglobina glicosilada la desmiente, pues, porque te dice, señor, acá en 3 meses podemos ver todo lo que usted ha comido. Entonces vas a decirle, no está cumpliendo con el tratamiento y si usted sigue así, le vamos a tener que agregar otro fármaco y va a terminar usando insulina y no va a poder comer nada de lo que a usted le gusta. Entonces, sí, es muy difícil en estos pacientes. Yo también he visto, por ejemplo, cuando estábamos en clínicas, un paciente que vino, porque les cuento esta anécdota porque en verdad fue una anécdota. Ya. Entonces vino un señor con su esposa y dijo, bueno, vengo a mi control después de un año. A mí me dijeron que era prediabético y me dieron metformina para que yo tome. Entonces, señor, ¿cómo ha venido después de un año? No, es que me siento medio mareado, decía el señor, me siento mareado. Me he empezado a sentir así. Ya, entonces, señor, le vamos a mandar a hacer una hemoglobina ahorita, perdón, una glucosa en ayunas, porque el señor está en ayunos. El señor se fue a tomar su examen y nuestro doctor nos dijo, ¿cuánto les apuesto a que este paciente tiene su glucosa más de 400? Les apuesto. Entonces esperamos, pues no, volvió el paciente, llegó todo, le da el resultado al doctor la glucosa estaba en 400. Después de un año y al paciente le habían dicho que era prediabético y estaba tomando solamente metformina con una glucosa en 400. Entonces el doctor le dijo, señor, usted necesita insulina. Ha pasado de metformina a insulina, porque usted no ha venido en todos estos meses, un año que no ha venido a sus controles. Y el señor, todo ahí deprimido, dijo, ¿cómo voy a usar yo insulina? Y es verdad, o sea, los pacientes no son muy. Por eso les digo, si un paciente es prediabético, hay que asustarlo un poco y decirle que la diabetes no tiene cura, que no van a poder hacer nada de lo que a ellos les gusta, no van a poder comer nada de lo que les gusta, porque no hacen caso. Ya. Pero eso es ya decisión de cada paciente, en realidad. Nosotros no los podemos obligar a que cumplan con el tratamiento, ¿no? Pero bueno, eso es todo, esa es nuestra función. Hasta ahí. Recomendaciones de la dieta, en realidad, la dieta para la obesidad, por ejemplo, ¿no? Comer una dieta mediterránea, hacer ejercicio mínimo 30 minutos al día, no comer tanto dulce, sino comer, sobre todo les damos una interconsulta siempre a nutrición para que ellos mismos les hagan su dieta, ¿ya? Eso es básicamente pero sí, pues sí, los pacientes no hacen caso. ¿Algo más, chicos? Gracias. Les voy a mandar su examen, este es el examen de la clase pasada, y además en este examen les estoy poniendo al final que pongan por favor su nota del parcial, porque siempre me piden que les pida su nota para comparar con los chicos que no están llevando asesorías. Ya se lo mandé y tienen 5 minutos igual que siempre, hasta las 12 en punto, para que puedan enviar su pasito. Mientras que yo me acuerdo de esta parte que les quería explicar.
Les queda un minuto. Vayan enviando su pasito. Listo, se acabó el tiempo. Vamos a cerrar. Envíen, por favor, todos. Porfis. Envíen, envíen. Listo. Ya enviaron, ¿no? Ya. Listo. Entonces, lo que les quería explicar, ay, acá, ya. Solamente les quería explicar esto porque me había olvidado esa parte, pero ya recapacité. Y ya, esta parte nada más, chicas, que ¿por qué el glucagón se elevaba cuando tenemos nosotros diabetes? ¿Ya? Porque, como les mencioné, la insulina en estos casos, en la diabetes, no es funcional. Entonces, la glucosa, por más que esté alta en sangre, no la podemos usar. O sea, no ingresa hacia el músculo, no ingresa al hígado, no entra. ¿Ya? Entonces, el sistema lo toma como que no tenemos glucosa. Entonces, saca la glucosa para elevar, porque piensa que es porque no hay glucosa que no ingresa, pero en realidad no es que no haya glucosa, sino al contrario, hay bastante glucosa, pero no la podemos meter. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la insulina es ese transportador que nos lleva la glucosa dentro de la sangre. Entonces, si no tenemos insulina, ¿cómo va a entrar? Por más que esté súper alta, no va a entrar. ¿Ya? Solo que nuestro cuerpo lo toma como que no hay glucosa en sangre, por lo tanto secreta más glucagón para poder subirla, pensando, seguro es porque no hay glucosa, entonces saca glucosa y esto genera más hiperglucemia, ¿verdad? Y poco a poco se va disminuyendo y disminuyendo las reservas de insulina que tenemos y las células beta y nuevamente todo lo que ya hemos visto, ¿ya? Eso es todo, chicas. Si no hay ninguna duda, ya nos veríamos la siguiente clase. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Entonces eso es todo, chicos. Nos vemos la próxima clase. Chau. Gracias. Ya, chicas, chao, cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.